Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Televidentes amigos de toda la provincia de Manabí, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos. Esto es TV Noticias, edición al cierre. Nos acompaña desde la ciudad capital José Chávez. José, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches Gerardo, un honor trabajar con usted, conozco de su amplio profesionalismo y un honor también servir a la población manabita a través de este medio de comunicación Canal 30. Así que estamos listos y preparados para llevarles las informaciones. Tendremos invitados en Puerto Viejo y muchísima información. Gerardo. José Chávez, séptimo día de jornadas de protestas a nivel nacional y la provincia de Manabí no fue la excepción. Cantones como Manta, como Puerto Viejo han bajado un poco la tonalidad. ¿Cómo está la situación en Puerto Viejo? Coméntenme. Bueno, hoy hubo manifestaciones, se había convocado, recuerda usted, una huelga en la que iban a participar y de hecho participaron los trabajadores. La novedad es que los taxistas se separaron un poco de esas movilizaciones, estimado Gerardo, con la finalidad de que no se les involucre políticamente, porque hay algunos insumos que se han incrementado o están convirtiendo el panorama político ecuatoriano y estas movilizaciones en un tema muy complejo, porque recuerda usted que el expresidente Correa salió dando declaraciones pidiendo que se adelanten las elecciones y que él puede ser candidato. Entonces viene la carga ideológica, política, emocional sumado con ese tipo de declaraciones y la postura del régimen, estimado Gerardo, de mantenerse firme en la decisión que ha tomado con las medidas económicas. Le cuento, acá en la ciudad de Manta también hay novedades. Los transportistas ya cambiaron su discurso. Ya no piden la revisión de las tarifas, ya no piden que se incremente el pasaje. Ahora dicen estar del lado de los ciudadanos y en conjunto con las autoridades se ha tratado de redactar un documento en donde se envía un pronunciamiento oficial de la ciudad al gobierno nacional en donde se solicita se derogue justamente el decreto que elimina el subsidio, que es lo que más afecta. Gerardo, cuénteme. No sé si usted tenga esa información, pero circuló al menos en algunas redes sociales que van a trabajar con normalidad los buses mañana en Manta. Ellos no son parte de esta agrupación a la que usted se está refiriendo. No, José Chávez, estamos hablando de los transportistas, de los taxistas, pero los transportistas urbanos siempre se han mantenido aislados un poco de esta paralización. Eso como primer novedad. Como segunda novedad, bueno, le confirmo antes de pasar a la segunda novedad, sí es verdad, van a trabajar el día de mañana los transportistas, los buceteros. Ellos sí van a trabajar, han emitido un comunicado oficial. La segunda novedad, José Chávez, es que acá en el puerto de Manta ya se reportan cuantiosas pérdidas económicas, sobre todo en la industria turística. Le comento por qué. 2 cruceros ya suspendieron su arribo, su atraco, como usted le pueda llamar, acá al puerto de Manta. Con eso perdemos bastantísimo. El primer buque tenía que llegar el día de hoy, el Ámsterdam. El segundo buque, el 15 de octubre, también ya suspendió debido a justamente las paralizaciones, debido a las manifestaciones, debido a las protestas. Las agencias decidieron garantizar la seguridad de los tripulantes y cambiaron su dirección hasta el siguiente puerto, Chile, imagino yo. Hay un tercer buque, José, un tercer buque que está previsto arribe el 24 y de ellos la agencia justamente ha quedado en confirmar si es que cambian su rutina, si es que cambian su programa del viaje y si no se suspende justamente el ataque acá en el puerto de Manta. En ese sentido, Gerardo, amerita que las autoridades del gobierno nacional y que los manifestantes, los grupos de indígenas y los gremios flexibilicen un poco su postura, porque lo que hemos escuchado es la firmeza de parte y parte. Incluso la Organización de Naciones Unidas ha indicado hace pocos minutos que hay la buena voluntad, pero todavía no se inicia con ninguna negociación, no hay ninguna conversación. Y esto se está prolongando de tal manera que la afectación que usted bien apunta en la ciudad de Manta también se está dando en otros sectores de Ecuador como Puerto Viejo y las ciudades donde se han realizado incluso destrucción de bienes públicos y también ataques a las empresas, a las comercializadoras. Recuerda que ha habido hasta saqueos, Gerardo. Entonces el asunto se vuelve complejo cuando no hay un panorama claro de lo que vaya a ocurrir
en las próximas horas respecto a estas movilizaciones en nuestro país? Ya se debe resumir prácticamente todas estas jornadas de protesta mañana, yo creo, en justamente un acuerdo. Todo debe resumirse en eso, un acuerdo y que de una vez por todas se finalice esta situación en donde el único que pierde prácticamente es el país, el hombre que trabaja, el hombre que sale a la calle, las ciudades turísticas como Manta. Aparte le cuento que se han suspendido eventos importantes como el Gran Fondo de Nueva York, que es una carrera ciclística a nivel mundial. Acá se tenían previstas justamente que arriben unas 2.000 personas por esa carrera ciclística que concentra las miradas del mundo, y sin embargo también quedó postergada. Le cuento, mi estimado José Chávez, la plaza hotelera, cero. Y en Puerto Viejo que se tenía previsto realizar las actividades por conmemorar un año más de la independencia política, también algunos eventos han quedado suspendidos, también, así como observamos lo que ocurrió hoy en Guayaquil. Hubo un incidente que ha llamado la atención, estimado Gerardo, y es que en el centro de Guayaquil se presentó una pelea entre policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Todavía no hay un pronunciamiento oficial que establezca qué ocurrió, pero estos incidentes van complicando mucho más el panorama. Yo no quiero referirme a lo que pasa en el país como caos, pero hay descontrol en algunas ciudades, y este último incidente realmente nos llama muchísima la atención porque son los encargados de velar por la tranquilidad, el orden y la seguridad en las ciudades, y terminaron disparándose bombas lacrimógenas entre ellos, Gerardo. Lamentable lo que pasa en el país. Terrible, terrible. Bueno, finalmente su panorama de la ciudad capital, ¿cómo está el escaneo en cuanto al toque de queda? Porque le cuento que acá las principales instituciones están resguardadas justamente por los militares, como autoridad portuaria, los redondeles de acceso hacia el puerto, el aeropuerto, también la base militar. Esas están justamente resguardadas en cumplimiento al toque de queda, al estado también de sección. En Puerto Viejo lo que ha estado resguardado desde el inicio, Gerardo y amigos televidentes, es el centro político administrativo, la máxima representación del Ejecutivo, que es la Gobernación. Esta noche que nos dirigíamos hasta este sector, circulamos por el perímetro, es decir, 2 o 3 cuadras de distancia de la Gobernación, y había muy poca gente circulando en Puerto Viejo. Hay un desánimo generalizado también en la población, Gerardo. Así que quiero decirle que tengo invitados esta noche. En Puerto Viejo tendremos al licenciado Carlos Fidel Intriago, presidente de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo Manabí. Viene a hablar de la paz y la democracia. Vamos a hablar de este otro elemento en el que se ha hecho hincapié en las últimas horas, y también estaremos con Gabriel Farfán, constitucionalista, hablando de la misma situación. Así que nos preparamos en Puerto Viejo. Gerardo, vamos con usted. En Manta tenemos como invitado a Fausto Álvarez. Él es presidente de la Cámara de Comercio Agrícola de la Quinta Zona. Vamos al corte comercial y ya regresamos justamente con la información. Entrevista en TV Noticias. Continuamos con más información, amigos televidentes de toda la provincia de Manabí. En nuestro bloque de entrevista ya nos acompaña Fausto Álvarez. Él es el presidente de la Cámara de Agricultura de la Quinta Zona, que corresponde a Manabí y Esmeraldas. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a la teleaudiencia. Estamos presentes acá luego de varios días en que se ha manifestado el pueblo respecto a estas medidas económicas, y para hacer un análisis de esto en el sector que nos compete, que es el sector agropecuario. Y justamente en torno a ello, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como sector agrícola frente a todas estas protestas, a todas estas manifestaciones a nivel nacional, y en donde Manabí y Esmeraldas no han sido la excepción? Así es. Creo, como representante de este sector y presidente de la Cámara de Agricultura de la Quinta Zona, que es Manabí y Esmeraldas, que debemos de ser teóricos, debemos de ser pragmáticos y debemos de usar el sentido común más allá de las ideologías, más allá de las falsas dirigencias, y debemos de leer bien el panorama, técnica, analítica, económicamente, porque si bien es cierto, tenemos un claro aumento en los combustibles, pero no podemos enseguida pasar ese aumento, que es casi o más del 100%, y hacer una comparación
igual a lo que sería el doble. Por ejemplo, la libra de cebollas actualmente cuesta 40 centavos. Si el diésel subió en un 100% o más el costo, lo primero que haría un irresponsable, porque aquí estamos hablando de un problema de desinformación total, es hacer creernos que esa cebolla debería costar el doble, o sea, 80 centavos. Ya sería especulación. Correcto. Si un camión que transporta 100 sacos de cebolla desde Ambato a Guayaquil, aproximadamente 8.000 libras, gasta 50 galones de diésel en el traslado, el subsidio que pagaría sería $1.20 más por cada galón, lo que significaría $60 de lo que gastaba antes en demasía. Entonces es simplemente aritmética básica. Tienes que dividir 60, que es lo que gastaba de más, para 8.000, que es la cantidad que transportaba. La cifra le va a dar 0,0075 centavos de dólar de incremento por libra. Eso significa menos de un centavo. Entonces, si la libra costaba 40 centavos, debería de cobrarse 41 centavos. Un centavo más. Un centavo más, y no los 80 como nos intentan hacer creer. Entonces, es una manera de concientizarnos, de informarnos correctamente para evitar ser víctima de los especuladores y también de los malos dirigentes oportunistas que lo único que tratan es de pescar a río revuelto como siempre. Ahora, todo este tipo de información que bien usted lo publica, lo comparte justamente con la ciudadanía, yo creo que sí está en manos del gobierno, pero la situación está en que se la haga respetar. Vamos justamente a la exigencia que tenemos nosotros como ciudadanos interesados en este tipo de situación, que no se especule. Entonces, exigirle a los comisarios, a la gobernación, a quienes controlan precio, peso y calidad, que se dé esta situación. Pero antes de ello, tiene que darse una orden directa quizás del gobierno nacional para que no se dé el alza a los precios, justamente como lo que usted acaba de mencionar. Permítame leerle parte del comunicado que la Cámara de Agricultura de la Quinta Zona ha enviado. Las medidas deben convertirse en instrumentos que cambien la realidad de nuestro sector, sin ser simples justificativos para que el pueblo se emocione y acepte sacrificios. Estos sacrificios no solo deben de ser para el Estado, para que el Estado salga adelante y salve sus finanzas. Por lo tanto, exigimos que el gobierno cree mecanismos para que estas medidas en el sector agroproductivo sirvan para los fines que se promulgan. Es decir, el costo es antes, el beneficio es antes de la subida del combustible. Es desde el origen, desde la semilla, desde la siembra. Ahí es donde el agricultor se va a beneficiar, porque vamos a tener en el sector agrícola aranceles de bienes de capital. ¿Qué significa esto? Es lo que ha anunciado justamente el gobierno nacional. Exacto, un descuento de 5.8% de aranceles, de impuestos. Vamos a tener cero cuando vamos a importar una maquinaria, un tractor, una cortadora, una picapasto, cualquier herramienta de trabajo que necesite el sector agropecuario. Y en materias primas, antes estábamos bordeando el 10%, ahora vamos a tener cero. Es por esto que yo conmino al Ministerio de Agricultura, al Estado en pleno, a que hagamos una campaña de información mucho más agresiva, donde técnicamente, como proyectos que está impulsando la Cámara de Agricultura, que es un proyecto de cuadros comparativos basados en el decreto 883 sobre las medidas económicas implementadas por el gobierno, en la cual vamos a dar a conocer los costos reales y beneficios que va a tener el sector agrícola sobre este decreto. Ahora, entonces, eso por un lado, y coincido con usted, pero vamos al tema transporte, que prácticamente desde mañana ya, mejor dicho, desde hoy ya comenzó a regir la tarifa, el incremento. Ahí no fue solamente 1 centavo ni 2 centavos, ahí fueron 10 centavos prácticamente en unas ciudades, ¿no? Aquí en Manta no sabemos cuánto va a subir porque aquí en Manta no estaba en 25, aquí en Manta está 30 centavos. En otras ciudades estaba 25 y pasó a 40 centavos. Estamos hablando de un incremento de 15 centavos. Sí, por eso tenemos que hacer una suma y resta. Vamos a tener que
desembolsar, vamos a tener que pagar más por temas de transporte, de víveres, de nuestros productos agrícolas, de personas, pero en cambio vamos a tener como esta tabla de insumos que ya está publicada por el Ministerio de Agricultura y que debería de estar en todos y cada uno de los centros de venta de insumos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso del Butaclor, antes, estos son principios activos, son componentes activos, el Butaclor antes era, lo mínimo era $7,26 el litro, ahora lo mínimo va a ser $5,60, tenemos un descuento promedio de 24.8%. Entonces, si usted empieza a sumar todo lo que va a ahorrar el agricultor, el productor agropecuario, es gran cantidad de dinero que lo que necesita es crecer el sector agropecuario. Ahora, en torno a todas estas medidas, yo pienso que en algo sí se equivocó el gobierno. Esto debió haber sido explicado bien a todo el pueblo ecuatoriano. Correcto. Debió haberse dado primero una campaña de información para que justamente lo entienda el ciudadano común. Eso pienso que el gobierno se equivocó. De la noche a la mañana pusieron las medidas y, ojo, primero hubo una campaña, sí, pero no de información, sino de incertidumbre. De advertencia. Porque dijeron, ya van a venir, no, de incertidumbre para mí porque dijeron, ya van a venir las medidas, ya vienen las medidas. Y el vicepresidente todavía dice algo más grueso, espero que nos sepan comprender. Y ojo, cuando ellos, el gobierno, midió que iban a haber protestas y calculó que iban a haber protestas, creo que sí pensó en no subir el IVA, que también se lo tenía previsto subir, y dicho también por los mismos funcionarios de gobierno y por el propio vicepresidente de la República, que eso se lo revisó y decidieron al final no tocar el IVA. Como otro tipo de situaciones, otro tipo de subsidios como el gas también, que tampoco decidieron no tocarlo, que también sí se lo revisó. En todo caso, lo que sí fallaron, o sí fallaron como gobierno, es en una campaña agresiva, la que usted sugiere ahora después de toda esta medida, debió haber sido antes. Finalmente, ya para terminar por cuestión de tiempo, porque nos están pidiendo paso de Puerto Viejo, tenemos más invitados. Totalmente de acuerdo, Gerardo, con ustedes, y en todo caso conmino a que las universidades, el Ministerio de Agricultura, nos unamos para promover una campaña donde podamos informar correctamente al agricultor y aclaro a todos nuestros amigos afiliados a la Cámara y campesinado en general. Nosotros no tenemos ningún tinte político, ninguna postura ideológica. Lo único que llevamos adelante es el sentido común, la técnica por delante, por eso es que estamos proponiendo este tipo de proyectos, por eso es que venimos con toda una información necesaria. Y debemos seguir incluso el ejemplo del sector indígena, que actualmente ya está proponiendo con el gobierno temas en beneficio de su sector. Asimismo, el sector campesino del litoral, el montubio, el amigo que trabaja con su machete en la tierra, debe de unirse para trabajar técnicamente, no solamente cuando se dictan estas medidas y oponerse por oponerse, sino que ser concienzudos, porque los pueblos se miden es en la paz. Ahí es donde se mide la presencia del pueblo, las fortalezas de los pueblos, y no en la guerra, porque en la guerra perdemos todos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos justamente a Fausto Álvarez, presidente de la Cámara de Agricultura de la Quinta Zona. Vamos hasta Puerto Viejo con José Chávez, allí hay más invitados. Muchas gracias. Continuamos con las entrevistas. Desde Puerto Viejo está en nuestros estudios el licenciado Carlos Fidel Intriago, presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo Manaví, para hablar de la paz y de la democracia en esta época que es tan necesario tocar estos temas. Fidel, buenas noches, bienvenido a Televisión Manavita. Buenas noches, José, un gusto estar acá compartiendo con todos los manavitas. Bueno, esta idea de conversar sobre la paz, la democracia, tiene mucho que ver con la situación que está viviendo actualmente el país. Yo decía al inicio del diálogo con Gerardo, hay muchos insumos, no queremos que esté la política de por medio, sin embargo, esta permea todo y termina ingresando. Hay manifestaciones, movilizaciones, heridos, militares retenidos. ¿Cuál es el camino que debería emprender el gobierno, que es el que tiene la sartén por el mango, para que se bajen las tensiones en nuestro país? Bueno, pues obviamente el diálogo, el consenso. Nosotros que venimos de los procesos culturales sabemos que justamente es en el encuentro, es en donde confluyen las ideas, independientemente
cuáles sean, es en la libertad de pensamiento y ponerla sobre la mesa, llegar a consensos donde se construye país, donde se genera, se construye una sociedad. Entonces, es por eso que nosotros hemos dicho, desde que ha empezado estas movilizaciones, dos cosas importantes. Primera, efectivamente las calles son un espacio legítimo de manifestación, de manifestarse, de expresarse. Las calles son un espacio legítimo para expresarse. Obviamente dentro de los parámetros establecidos por la ley, claro, constitucional. Así es. ¿No? Por otro lado, nosotros tampoco estamos de acuerdo, obviamente, con la represión que ha existido, tanto por la fuerza pública como también por la ciudadanía, parte de la ciudadanía que lamentablemente ha aprovechado este momento de conmoción social en las cuales ha aprovechado de mala manera para delinquir, para violentar, para ir contra el espacio público, y eso obviamente no lo podemos tolerar. Fidel. Han pasado muchos días en esta situación y aquí el único que está perdiendo es el país. Definitivamente, en materia económica y en materia de tranquilidad, se infiltraron muchos grupos. Me parece que la gran mayoría de los movilizados, al menos los indígenas, han separado, incluso han ofrecido practicar la justicia indígena también con los infiltrados. Recordamos que ellos declararon el estado de excepción, luego que lo hizo el gobierno, en sus territorios. Pero la pregunta es, Fidel, si la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la ONU se ofrecieron de mediadores, todavía no hay ningún avance. El gobierno dijo que había conversado, que había avances con los movimientos indígenas en materia de conversaciones. Sin embargo, se aclaró, inclusive a nivel internacional, de que no hay negociaciones todavía. Todo está a la espera de la voluntad de los actores. El gobierno dice, estamos decididos a mantener las medidas. Los movilizados dicen, hasta que no se derogue el decreto 883 nos vamos a mantener. Entonces, ¿qué elemento adicional debe aparecer aquí para un poco bajar las tensiones y que se alcance el diálogo? El problema es que ha sido una suerte de búsqueda también por varios sectores que no han sabido también expresarse y buscar y realmente entender, que la ciudadanía entienda qué es justamente lo que busca. Recordemos que las primeras horas, el primer día, tuvimos principalmente un levantamiento de transportistas. Así es. ¿No? Enseguida, 2 días después, dejaron de hacerlo, bajaron los ánimos. De alguna manera en las ciudades como Puerto Viejo empezaron un poco a moverse, pero después vinieron obviamente el levantamiento del sector, sobre todo indígena del país, en el cual recién al 4.º día se deslindan de muchas figuras políticas, recién al 4.º día, en el que obviamente buscaban protagonismo y oportunismo para pescar a río revuelto y generar al también... padre José Tuárez se escapó, ¿no? Hubiera sido un hecho lamentable que hubiera terminado en tragedia. Buscando justamente un golpe de Estado. Entonces, esta serie de búsquedas de varios sectores en las cuales no se le ha podido ver, el país no ha podido conocer realmente con claridad cuáles son las peticiones, ¿no? Y por otro lado, el Estado, el gobierno, que tampoco ha permitido que ellos lleguen a su lugar y que sean escuchados. Fidel, ustedes como Casa de la Cultura, como representantes de la Casa de la Cultura en la provincia de Manabí, lógicamente son representantes del orden, del diálogo, de la tolerancia. ¿Se ha planteado hacer alguna movilización como se hizo en la ciudad de Guayaquil hoy? La gente con camisetas blancas pidiendo tranquilidad. Ahí hay que diferenciar, una cosa es pedir tranquilidad, otra cosa es estar de acuerdo o no con las medidas económicas, porque hay gente que no quiere los saqueos, pero lógicamente se siente golpeada, inconforme con la decisión del gobierno. Eso respecto a Guayaquil. ¿Pero ustedes han planteado tomar alguna acción directa para que se alcancen los diálogos, se pueda conversar? Históricamente los espacios culturales han sido, en estos momentos de conmoción social, han sido espacios para el encuentro, para construir pensamiento. Es así que, por ejemplo, hace 2 días en la Casa de la Cultura, en nuestra sede, abrimos las puertas, no hemos parado de trabajar, pero ese día abrimos las puertas y muchos artistas con varias posiciones políticas fueron y se expresaron. Hicimos una tarde de micrófono abierto, a favor, en contra, y se generó un encuentro muy interesante que dio muestra de que somos
y que estamos del lado del diálogo, del consenso y de la paz. Es así, por ejemplo, que también en varias casas de la cultura se han abierto, en Quito se abrió el Ágora para recibir a los indígenas, en la Casa de la Cultura de Pichincha se abrió el Pabellón de las Artes para curar a los heridos, es decir, nosotros somos un espacio abierto. Es decir, están activos en el tema de la mediación, Estamos ¿no? porque eso somos. El arte, la cultura es una manera de expresarse y por lo tanto creemos en la libertad, creemos, pero sobre todo creemos que en ese ejercicio de libertad en el cual el diálogo y las ideas se ponen sobre la mesa, se generen consensos. Fidel. Y que aquí obviamente lleguemos a un solo fin, que es que el país retome su normalidad y que nosotros retomemos obviamente el camino de construir una patria solidaria, una patria activa y una patria de paz. Muy bien, ha estado con nosotros el licenciado Carlos Fidel Intriago, presidente de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Manabí, hablando sobre la paz y la democracia. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más invitados. Entrevista en TV Noticias. Avanzamos con más información, amigos televidentes de toda la provincia de Manabí. Les recordamos, esto es TV Noticias, edición al cierre. En nuestro bloque de entrevista nos acompaña Plutarco Bowen, el exdirigente de la parroquia Tarqui. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos, televidentes. Mi motivo de la visita son los 90 años de nuestra parroquia Tarqui. Lamentablemente, por situaciones que no están en nuestra competencia y nuestra situación, se han interrumpido los festejos por sus 90 años, pero nosotros siempre estamos activos y comprensivos con la situación que está pasando en el país y comprendemos la situación económica y las molestias que están haciendo, pero nos ha perjudicado y nos está perjudicando. Esperamos que ya se llegue a un entendimiento de esta situación. Es lo que esperamos todos. Hicimos un recorrido en horas de la mañana y parte también de la tarde por las calles de Tarqui para ver si había algún tipo de festejo y les cuento que no encontramos nada. Es decir, donde pensamos ver un desfile o donde en años anteriores vimos desfile, este año las calles estaban un poco vacías y es comprensible justamente. Conversamos con don Galo Dávila. Él nos indicaba de que las festividades no se han suspendido, que quizás se han postergado un poquito, pero que sí más adelante, si hay cómo, van a celebrar justamente estos 90 años de la gran querida Tarqui. Claro está, se suspendieron estas actividades por todos los decretos que hay. Entiendo. Y la conmoción que hay aquí en el Ecuador. Y en la ciudad hay manifestaciones, entonces hay que precautelar, ¿no? Hay que dar prioridad y la prioridad ahorita es la ciudad, que está en estado, la han declarado a Ecuador prácticamente. Estado de sección. De sección, entonces no se puede estar en la noche, hay todavía un cierto nerviosismo de andar en las calles, no han dicho que solamente es Quito y Guayaquil y zonas estratégicas, pero también se dicen que también Manta, Puerto Viejo, entonces hasta que no haya un comunicado oficial no se puede hacer ninguna situación. No, y también en estas festividades, más que todo en las murgas, en los pregones, las instituciones educativas prestan su contingente también para darle un poquito más de color y quizás más de multitud a ese desfile que todos los ciudadanos esperamos todos los años, y más aún en estos 90 años de la parroquia Tarqui. Entonces, también están suspendidas las clases. Claro, exactamente, por eso le digo, hay una situación que nos ha llevado a suspender directamente. Nos estaba apoyando el municipio, otras organizaciones para tener algo bonito, tal vez pequeño, pero bien emotivo por celebrar los 90 años. Recordemos que Tarqui fue la primera parroquia del Cantón Manta. Entonces es una situación emotiva que tal vez lo identifican a Tarqui solamente la playa, pero Tarqui tiene varios hectáreas de alrededor. Tenemos gasolineras, tenemos comercio, tenemos muchas situaciones, hoteles, restaurantes. Zona cero. Ex zona cero, que se está reactivando. Exacto. Las últimas reuniones que tuvimos fue para que se declare la ex zona cero en alguna situación para poder continuar. ¿Y esperan ustedes también el asentamiento de la empresa de Aguas de Manta ya? Va a ser la oficina. Exactamente. El municipio ha entendido que nosotros para reactivar tenemos que poner el hombro de cada lado. Los comerciantes se están poniendo el hombro, activando, tal vez tienen otros locales a nivel de la ciudad, pero igualmente abren Tarqui.
asimismo los restaurantes, y hemos expresado para el señor alcalde que también esté... De un empujoncito también, que ayude ahí. Una empresa, estamos, a nivel de gobierno hemos pedido que también estén en otras sucursales de bancos, otra situación, y que se declara a Tarqui y especialmente a la ex zona cero como un polo de desarrollo turístico económico, para que tenga facilidades con la ley de fomento productivo y todo eso. Oiga, ¿y qué tal si le cambiamos el nombre? Que ya no le digamos zona cero, sino zona de reactivación económica, Tarqui la Bella, por decirlo así, ¿no? Se me ocurre ahora. Es Tarqui es uno. Tarqui es uno, Tarqui... Y Tarqui somos todos. Ajá, exactamente, es Manta. Le han puesto Nuevo Tarqui, ex zona cero, muchos nombres. Nosotros lo que tenemos que trabajar y reactivar ciertos puntos que vemos críticos. Le hemos puesto al gobierno como al municipio que se haga el corredor turístico, que eso es una reactivación no solamente para Tarqui, sino para Manta. Perfecto. Exactamente. Nosotros tenemos en la parte frontal de la playa más de 40 locales turísticamente, restaurantes con la pesca fresca, siempre se ha dinamizado con eso. Tarqui fue una caleta pesquera, donde se dinamizó el comercio, donde vinieron industrias, cuando se vino el ferrocarril, donde fue el mercado, fue la placita, donde llegó el ferrocarril, donde llegó la tagua, el algodón, la higuerilla. A propósito que usted toca el tema de playa, le cuento que nosotros también hicimos un recorrido por la playa Tarqui, por la playa Murciélago. No sé si mi compañero me ayude y tenga las tomas de la playa que hicimos antes. Pásamela sin audio, por favor, un ratito solamente para que usted vea. Hicimos un recorrido y créame que estas manifestaciones, ya entrando en temas turísticos, que usted también los maneja, estas manifestaciones sí nos han afectado porque somos un municipio turístico, somos una ciudad turística. Hay una plaza hotelera que está totalmente vacía, se ha suspendido el evento que nos habría traído quizás unos 2.000 a 3.000 turistas, como lo es el Gran Fondo de Nueva York. Claro. Está postergado eso para el mes de diciembre, entiendo yo, para el 3 de diciembre creo que se ha postergado. Y vea usted, vea las imágenes, Simón, vacía, da un poco de nostalgia cuando yo visité justamente la playa Murciélago, hicimos un recorrido y vea, justamente ahí está, 0 turistas, está totalmente vacía cuando es la playa de la ciudad, es la playa de Manta. Los locales, solo 2 habían abierto, le cuento, solo 2 locales estaban abiertos. Entonces, qué nostalgia que me dio ver a mi ciudad, ver a la playa más dinámica que tiene la ciudad, así en este estado, así como lo muestran las imágenes. Dígame usted. Es lamentable. Nosotros el día de ayer mandamos un comunicado al Ministerio de Turismo que nosotros estamos perdiendo aproximadamente más de $50.000 diarios, solo los hoteles, solo un estimado, todavía no está la cifra cerrada. Pero es lamentable que el primer eslabón afectado por esta para ha sido el turismo, por el nerviosismo que se ha visto a nivel internacional. A nivel de que las embajadas han pasado circulares diciéndole que tengan cuidado, que no viajen al Ecuador por esta Algunos situación. vuelos se suspendieron incluso. Exactamente. Esa preocupación y ese nerviosismo nos está matando porque no hay ahorita una política que diga se suspendió estas manifestaciones y ya está la situación bien. Vengan nomás, visítenos. Tenemos las playas totalmente vacías, como usted lo acaba de ver. Tenemos los hoteles vacíos, restaurantes, tenemos una pérdida total en el sector turístico. No a nivel de Manta, a nivel nacional tenemos los reportes. Entonces, apenas terminen este paro, que en su beneficio serán para el sector de transporte, el sector agrícola, que han sido con esas medidas, con ese decreto 883, sabrán en la medida, pero nosotros hemos perjudicado. Y aprovecho para decir y aclarar el tema que nosotros queremos también que se nos ayude y se nos apoye al sector hotelero y restaurante, que también necesitamos un apoyo ya que vamos a ser perjudicados en su momento. Recordemos un poquito, volviendo a Tarqui, ser que en Tarqui nació el servicio y ser los mentores de servicios hoteleros y restaurantes. Muchos recuerdan también a la playa Tarqui, el centro turístico prácticamente de toda la ciudad de Manta. Exactamente, entonces nosotros escuchamos muy atentamente y hemos ido con el alcalde actual, nos ha dicho que va a hacer obras monumental para el sector turístico de Manta, entonces esperemos que sea beneficiado nuestro sector también. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Ha sido Plutarco Bowen, dirigente de la parroquia Tarqui. Vamos hasta la ciudad capital, Puerto Viejo. Ahí está José Chávez con más invitados. Muy bien, vamos nosotros a continuar con las entrevistas. Estábamos acá
haciendo una tertulia con los invitados que tenemos sobre la situación del país que amerita que se adricen temas económicos, sociales, jurídicos y mucho más. Pero todo con un solo fin, que haya tranquilidad en nuestro Ecuador. Está con nosotros el abogado Gabriel Farfán, analista y constitucionalista. Tema Plantón por la Paz y la Democracia. Usted se anticipó a Jaime Nebot, una idea surgida acá en Puerto Viejo, para reaccionar en contra de los actos vandálicos, de la inseguridad y de las pérdidas económicas que se ven en Ecuador. Gabriel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los televidentes de Televisión Manavita que nos acompañan a estas horas de la noche, precisamente como usted lo dice, con un grupo de amigos, luego de una conversación, al ver tantos actos vandálicos que sucedían a lo largo y ancho del Ecuador, cómo estaban deslegitimando las protestas, creímos necesario hacer algo, dar un paso al frente. Comenzamos 3, 4 amigos a idealizar qué podíamos hacer el lunes, y convocamos a un plantón por la paz, el mismo que lo realizamos el día de ayer. A las 5:30 fue la convocatoria en las inmediaciones del Parque Las Vegas. Gracias a Dios. ¿Cómo les fue, Gabriel? Gracias a Dios encontramos muchos ciudadanos manavitas y portovejenses que quieren la paz. Y precisamente era nuestro eslogan: queremos que retorne la paz. En el Ecuador, luego de todas estas medidas, tenemos 2 cosas seguras. La primera, que todos tenemos el derecho a reclamar. Pero también hay otra cuestión que es segura y que es innegable. Que todos los ecuatorianos también tenemos el derecho a trabajar y sobre todo a mantener la paz. Pero ¿por qué la palabra paz es una frase o una palabra que está siendo muy repetitiva en los últimos tiempos? Porque sin duda alguna los manifestantes, las personas que están en contra de alguna política pública emitida por el gobierno nacional, tienen todo el derecho de expresarse en las calles, movilizándose y expresando su pesar. Pero muchos ciudadanos estamos también de acuerdo en que ese derecho a la protesta, que ese derecho al reclamo, no puede paralizar una ciudad, no puede paralizar Ejemplo, hay gente que quiere, Gabriel, abrir su local para trabajar y no lo está haciendo. Ya tenemos 7 días de movilizaciones, con días de mayor intensidad, otros de menor intensidad. Hay gente que no está trabajando y hay gente que ya está pasando problemas en el asunto económico. Entonces, esto es como resultado de la convulsión que se vive actualmente en el país. Pero en el plano práctico, yo quisiera hablar sobre este plantón porque este tema tiene que seguir creciendo. Sé que tuvieron una asistencia de unas 300 o 400 personas, hicieron una convocatoria muy rápida, pero el asunto es, ¿esto va a quedar aquí? ¿A dónde van a llegar ustedes con esta idea? Lo importante, licenciado, es que la ciudadanía está respondiendo positivamente. Ya. Por ejemplo, una vez que nosotros hicimos el anuncio de la convocatoria para el plantón Ciudadano por la Paz, muchos dirigentes del taxismo, por ejemplo, que estaban haciendo sus medidas de hecho en los puentes, y hablemos específicamente del puente Puerto Real, gentilmente, y lo tomamos así y hemos agradecido públicamente en los medios de comunicación, el hecho de que temprano, 1 hora antes, ellos se retiraron y dejaron el campo libre para que nosotros también manifestemos nuestra posición en contra de la agresión de nosotros como ecuatorianos. Hemos visto como en Quito, como en otras ciudades de la Sierra Central, hay muchas agresiones entre ecuatorianos. Destrucción del patrimonio, ¿no? Justamente hacia ahí vemos como en la capital de la República tenemos una destrucción lamentable al patrimonio histórico de los ecuatorianos, que va a desembocar en una sola cosa: en merma de la capacidad turística que tiene la capital de la República. Y en más gastos después, porque aquí eso hay que reparar. Hoy vimos, después de que esta movilización que se replicó en otras ciudades también del Ecuador, hemos visto cómo los dirigentes que están al frente de estas movilizaciones se han desmarcado de grupos vandálicos y están diciendo que ellos no están... Fidel decía hace un momento que ellos también están activos como la Casa de la Cultura, y yo les planteaba cómo encontrar entonces caminos más seguros para el consenso, para el diálogo, porque está bien, nosotros en el plano local hemos reaccionado, ustedes han convocado, pero se necesita es que en Quito el gobierno y los movilizados alcancen consensos, es decir, cómo generar un eco mayor para que estas manifestaciones de paz, de democracia, lleguen hasta la capital de la República, Gabriel. Precisamente vemos con buenos síntomas, como poniéndonos la camiseta del Ecuador, que luego de estas manifestaciones cívicas por la paz que se están replicando en redes sociales, hay varias campañas que nos invitan a que retorne la paz. Estamos viendo cómo estas movilizaciones están cambiando su forma de expresarse y ahora están haciendo de una manera más pacífica. Vemos también a un gobierno nacional que ahora ya está planteando propuestas. Lo importante es que ambos lados
se sienten y empiecen a utilizar esos canales de diálogo que siempre se deberían de anteponer a cualquier tipo de hecho. Somos un país de paz, licenciado. Nosotros hemos pasado por un terremoto, pasamos por la grave crisis bancaria y la única forma, la única receta mágica para poder superar todas estas situaciones es el trabajo. Nosotros los ecuatorianos, nosotros los manavistas somos ejemplos de que cuando nos unimos y trabajamos juntos somos capaces de superar todas las adversidades. Sobre las marchas, ¿harán una nueva convocatoria de pronto en el orden provincial? Para no irnos de este tema, Sí. porque lo quiero invitar públicamente para hablar los asuntos jurídicos, económicos en otro tema, sé que usted tiene muchos conocimientos e ideas sobre aquellos y podemos debatirlos, ¿no? Sobre esta marcha, ¿van a plantear una en el orden provincial? ¿Se han sumado personas luego de la reacción cívica que ustedes tuvieron? Cuéntenos, Gabriel. Bueno, nuestra iniciativa fue netamente ciudadana, precisamente también fue reflejada en la rapidez como se realizó la convocatoria. Vemos con mucho agrado que existen varias organizaciones aquí en Puerto Viejo que se están organizando, que están autoconvocándose, figuras públicas de la televisión, figuras públicas de los barrios, y precisamente, si no me equivoco, el día de mañana van a hacer el anuncio de nuevas manifestaciones públicas, plantones por la paz, y eso nos llena de satisfacción porque hemos dado el primer paso para que los puertovejenses y manavitas también tengamos un espacio de expresar nuestro sentimiento hacia el Ecuador. Solamente trabajando, solamente en paz, podemos superar esta situación. Muchas gracias, Gabriel, por haber venido. Ha estado con nosotros el constitucionalista, el abogado Gabriel Farfán, hablando del plantón que se realizó ayer por la paz y la democracia. Otra pausa comercial, enseguida regresamos. Entrevista en TV Noticias. Muy bien, continuamos con las entrevistas en la ciudad de Puerto Viejo y quiero decirles que está en nuestros estudios Marcelo Toala, es activista social y ha venido a hablar de algunos aspectos respecto a la protesta social en Puerto Viejo y también de algunas detenciones. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Joselo. Un saludo especial y fraterno a todos los manavitas que nos escuchan. Bueno, empecemos por el tema de Julio Rodríguez, que también fue parte de Radio Rumba, en la que trabajé, un gran amigo, filósofo, analista político, que fue detenido, me parece, hace 2 días por la Policía Nacional en su vivienda. Cuéntanos un poco en el contexto, qué pasó y cómo marcha este proceso legal, porque creo que le iban a hacer una audiencia esta mañana o ayer, y cómo está el caso de Julio Rodríguez, Marcelo. Sí, efectivamente se ha cometido toda una ilegalidad con respecto al caso del compañero Julio Rodríguez y queremos aprovechar la oportunidad para solidarizarnos con él y su familia. Esto responde también a una consigna de la criminalización de la protesta social. A los luchadores sociales la consigna es meterlos presos. Con respecto al compañero... Pero ha habido Julio vandalismo Rodríguez, también, para hacerle ahí hay que hacer una separación. Efectivamente, Marcelo. Dentro de estas protestas se han infiltrado personas y han terminado saqueando y cometiendo delitos, pues. Efectivamente, al compañero Julio Rodríguez se ha, digamos, hay una represión flagrante con el tema de compañero Julio Rodríguez. ¿Por qué está preso Julio? ¿Por qué está detenido? En primera instancia se lo acusó de un supuesto robo. Ya. Después cambiaron el delito por una contravención de primera clase de un escándalo en la vía pública. Le dieron 5 días. 5 días. En la audiencia yo participé como testigo. En la audiencia el juez tuvo varias llamadas, es decir, se vio claramente que hubo una presión política. Se violentaron todas las garantías fundamentales. Nosotros, nuestra teoría del caso la fundamentamos que Julio Rodríguez no se encontraba en los hechos porque la teoría de la policía fue que Julio participó en una agresión. ¿Cuáles fueron los hechos, por favor? Porque ya el público está escuchando y va a preguntarse, sí, ¿qué es que ha pasado? A un policía, a un agente infiltrado, fue agredido y se lo acusó a Julio Rodríguez de esa agresión y a la vez de un robo al mismo agente. Entonces, la justicia supeditada al poder lo sentenció a 5 días. Entonces, se ve claramente que no hay un Estado de Derecho, no hay las garantías fundamentales para los luchadores sociales. Pero yo también quiero aprovechar la oportunidad para rechazar de manera categórica esta represión. Asimismo, bueno, aprovechar la oportunidad que usted, este medio de comunicación, nos da, porque los grandes medios de comunicación están tratando de posesionar una versión de los hechos, un guión bien diseñado para posesionar una versión de la realidad. ¿Cuál es esa versión supuestamente que están haciendo estos medios? Que todos somos vándalos, que esta expresión ciudadana es auspiciada por los correístas, cuando nosotros en las diferentes
manifestaciones, marchas que hemos participado, hay una auténtica expresión de las clases populares. Muy bien, pero no hay política o sí hay política, porque Correa ya asomó a la cabeza por allí, por la puerta y dijo que se adelanten las elecciones. Por supuesto que es una posición política, porque esto tiene, yo creo que estas manifestaciones tienen un origen, una causa. ¿Cuál? La violencia es un efecto, la traición de un programa político, de un proyecto político que apostó las clases populares. El Ecuador se manifestó en las urnas del 2017 apostando a un programa político, a una economía social, a un Estado de derecho, etcétera, y que fue traicionado, no Correa, traicionado la voluntad popular. La economía está supeditada. El tiempo se nos acaba. Un minuto, por favor, Marcelo. El tiempo es el que me obliga a hacer este corte. Más allá de ese tema, ¿van ustedes a mantenerse firmes en las movilizaciones? Por supuesto, el llamado es, nuestra consigna es luchar y resistir en las calles, de manera pacífica, cívica, pero irreverente, firme, así como siempre se ha caracterizado el manabita. Las luchas se han ganado en las calles, las luchas se han ganado manifestándose de manera irreverente, firme. Así nos vamos a mantener y ese es el llamado a todo el pueblo ecuatoriano a mantener la unidad nacional hasta que caiga el decreto 833. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Marcelo Toala, activista social de la ciudad de Puerto Viejo. Vamos a una pausa, ya regresamos con la parte final de nuestro espacio noticioso. Muy bien, muchas gracias. Ha estado activa la noche, Gerardo, con entrevistados, diferentes puntos de vista sobre la situación política, sobre las medidas económicas y sobre el futuro y la paz que tanto se necesita en este Ecuador. Oiga, y la sintonía, le cuento que también ha estado espectacular porque me reportan sintonía de varios sectores, de varios barrios acá en la ciudad de Manta, de San Pedro, Santa Clara, Eloy Alfaro, Leonidas Proaño, hasta de Montecristi me reporta sintonía de Jaramillo incluso. Entonces, no sé, imagino que similar situación también en la ciudad capital. Yo creo que es la dupla, buena dupla. Sí, señor, usted también tiene recuerda la manga del cura, también tiene sus seguidores. Pues. Claro. Gracias también, por ese aventón que nos dio aquella vez, ¿no? Por supuesto, allá también hicimos protagonismo y rompimos con la sintonía, rompimos rating. Mañana espero compartir otra vez este espacio con usted. Oiga, Gerardo, tenemos dígame. los titulares de Diario El Manaba. Fresquita la información porque ya está prácticamente que se imprime. Diálogo entre organizaciones sociales y gobierno no rinde frutos. Así están los titulares del principal diario de acá, de nuestro medio de comunicación como lo es Comarvisa. José, ¿qué le parece? Sí, señor, el Manaba, medio de comunicación muy fuerte, tan querido, llamado por nosotros. Esperamos que... Me quedo con el título, muy buen título. Me quedo con el título, no rinden frutos, lamentablemente. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Aquí hay que desprenderse un poco de las posturas ideológicas y políticas y centrarse mucho más en Ecuador. El gobierno, vuelvo a decirlo, tiene la sartén por el mango, debe seguir proponiendo estos anuncios de diálogo. Hoy también ha generado una serie de propuestas para el sector indígena, estimado Gerardo, dándole, por ejemplo, condonación, activando la economía de esas comunidades rurales tan importantes, los del páramo, importante, la gente de la sierra para la producción, muchos de sus productos llegan a nuestras mesas, así que hay que también reconocerles aquello a esta gente humilde que hace patria y que hoy se sienten incómodos, pero el gobierno debe seguir intentando dialogar. Hay que sentarnos entonces a conversar. Hablo en tercera persona, ¿no? Por el gobierno nacional. Bueno, ha llegado al final este noticiero de José Lo Chávez. Muchas gracias. Hasta mañana, Gerardo. Y amigos televidentes. Hasta mañana, amigos televidentes. Televisión Manabita presentó TV Noticias al cierre.